Les ruego, por favor, hermanos, vamos a ubicarnos en Mateo capítulo 6. Vamos a leer los versículos desde el 19 hasta el 34, es decir, hasta finalizar el capítulo. Mateo capítulo 6, versículos 19 al 34. Por favor, me sigue con su vista. Dice la palabra del Señor: No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Quiero reconocer que no me provocan, es decir, como que ellas mismas se explican. Por supuesto, ha sido escrita para todo cristiano en todos los tiempos, desde que fueron registradas o pronunciadas por la preciosa boca de nuestro Señor. Pero me pregunto si Él la sabía, o Él sabía o sabe la situación de los venezolanos. Y si al leer esto con detenimiento, yo le voy a ser sincero, varias veces me ha tocado detenerme y no poder avanzar, porque me cuesta digerirlas. No que no las acepto, sino de meditarlas. Porque cuánto caemos en el pecado del afán y de la ansiedad, aún en nuestra situación. Provoca poner el título: ¿será que los venezolanos, los cristianos venezolanos, o el Señor pensaba en los cristianos venezolanos cuando escribió esto, cuando pronunció estas palabras? ¿Será que tienen mucho que enseñarnos?
tienen mucho que hacernos reflexionar. Nos trae a convicción de pecado, nos trae a reordenar y a reconsiderar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, los últimos años, los últimos días. Quiera el Señor usar, aplicar eficazmente su palabra en nuestras vidas. Oh Señor, gracias Padre, te damos nuevamente. Yo reconozco, Señor, que tu palabra es clara y ya de una manera tiernamente nos confronta, porque tú conoces el corazón de tu pueblo, Señor. Tú has escuchado nuestros íntimos pensamientos e inclusive nuestras conversaciones públicas. Oh Señor, ayúdanos a entenderlas correctamente. No solo porque, por supuesto, las preguntas eran preguntas irónicas. Tú conoces nuestra situación y nuestro diario vivir. Es nosotros el que no conocemos tu palabra, Señor. Oh Padre, ayúdanos, te lo rogamos y te lo suplicamos. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En primer lugar, para recordemos el lugar de estas palabras en todo el Sermón del Monte. A partir del capítulo 6, versículo 1, está en una sección donde el Señor comienza a hablar sobre su preocupación y le interesa cuáles son los aspectos de nuestra vida religiosa privada y pública. En el capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 16, el Señor estuvo considerando 3 aspectos de la vida religiosa privada. En este caso, en el ejemplo del piadoso judío. Estas prácticas privadas, que también forman parte de la práctica privada de todo cristiano, de toda persona que ha venido al Señor Jesucristo, consta de las ofrendas o la misericordia, que es cuando usamos nuestro dinero para ayudar a otros. También acerca de la oración, de los tiempos de la oración y del ayuno. En sermones anteriores estuvimos explicando cómo podemos entender esos aspectos del ayuno, de la misericordia y de la oración, que fue lo último que vimos. En la oración vimos que el Señor nos entregó un modelo, un esqueleto, no para que nosotros repitamos siempre o me corrijo, para que tener una guía de cómo deben ser guiadas nuestras oraciones. 3 peticiones que se enfocan en la gloria de Dios y en lo que Él quiere para su reino y lo que Él ha determinado en su palabra. Y las últimas 4 que tienen que ver con nuestras necesidades personales, que son sustento, protección y perdón. Por supuesto, en el sustento no solo hablábamos de que pedimos o necesitamos el bocado que entra a nuestra boca, sino que, como Él mismo lo establece en su palabra, que con el sudor de tu frente comerás el pan cada día, significa que ahí viene todo lo que necesitamos para trabajar, desde la salud que necesitamos, el trabajo, las habilidades, las oportunidades y todo aquello que conlleva el transporte que necesitamos, el vestido que necesitamos y todo eso. Hablamos también del perdón y de la protección del maligno. Con esta sección del 1 al 16, el Señor entonces ha estado hablando de esas prácticas privadas de la piedad. Ahora, lo que hemos leído a partir del versículo 19 al 34, entonces, Él nos enseña su preocupación sobre los aspectos públicos de nuestra vida. Y aunque no me gusta usar esa diferencia, vamos a ponerlo para entender, de nuestra vida material. Es decir, el Señor sabe que para vivir no solo necesitamos orar, el Señor sabe que para vivir no solo necesitamos meditar en su palabra, el ayuno y las otras prácticas piadosas, sino que el Señor sabe que para nosotros vivir hay aspectos materiales
Porque si hablamos del pan, por ejemplo, o de la comida y del vestido y del techo, de aspectos más básicos para desarrollar la vida, sabemos que eso se traduce en dinero, porque eso se compra con dinero, se adquiere con dinero. Pero entonces en esta sección el Señor nos dice que Él está al tanto de esa necesidad también. En cuanto a las primeras prácticas o el aspecto, digamos, privado o espiritual de nuestra vida de piedad, esas prácticas legítimas habían sido tergiversadas por los religiosos de su tiempo como un medio de ostentación. La usaron para ser vistos por los demás como espiritualmente superiores a otros. Por eso las introducciones que dicen: cuando des limosna, no seas como los hipócritas. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Cuando ores, no sean como los paganos. El Señor se valió del mal ejemplo que tenían los hipócritas y los fariseos para enseñarnos cuál es el propósito de estas prácticas privadas y cómo debían ser llevadas genuinamente por sus seguidores. Así entonces, como los fariseos, el Señor utilizó el mal ejemplo de los fariseos para decirnos a nosotros cómo no debemos hacer, también utilizó entonces el ejemplo de los paganos con sus afanes materiales para decirnos a nosotros que no pueden ser nuestros afanes. Hermanos, el Señor entonces utiliza el ejemplo de los paganos con sus afanes materiales para decirnos a nosotros: mi pueblo no puede ser así. Por eso es que Él termina: porque los gentiles buscan esas cosas, pero ustedes busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Como he dicho, como el Señor aquí nos muestra su preocupación por nuestras necesidades materiales, el hecho de saber que Dios tiene esa preocupación debe generar en nosotros un profundo sentido de confianza y paz. Pero comienza con algo. El hecho de saber que Dios está al tanto de nuestras necesidades materiales debe generar en su pueblo un profundo sentido de confianza y paz. Yo me pregunto, mis queridos hermanos, en medio de nuestra situación venezolana, que es mi audiencia, aprendimos a recalcar eso, ¿usted experimenta un profundo sentido de confianza y paz? Cuando se va la energía eléctrica, que es todos los días, cuando se va el suministro del gas y no hay dónde comprarla, cuando las cosas siguen en inflación y aumentando el precio. En esta porción del 19 al 34, el Señor nos enseña, mis hermanos, y yo espero que usted, lo que estoy diciendo, usted lo está corroborando con lo que acaba de leer, es que si nuestro corazón se manifiesta preocupado y ansioso ante los vaivenes de la vida y de las necesidades diarias, lo más probable es que tenemos el corazón en el lugar equivocado. Por cierto, déjenme darle una aclaratoria. El texto que acabamos de leer es amplio. Estoy seguro que cualquier predicador pudiera
predicar varios sermones de cada una de sus partes como está dividido por la editorial. Así no fue escrito originalmente. Pienso que se perdería el sentido más profundo de esa porción, porque en el versículo 25 la palabra clave para mí es como comienza: por tanto os digo. Versículo 25. Si usted subraya esa palabra, el Señor está concluyendo su idea. Entonces, si Él está concluyendo su idea, en la parte de cómo Él estructuró su sermón, Él va a decir que la conclusión de lo que ha dicho es el afán y la ansiedad. El por tanto es la conclusión del cuidado que debe tener el cristiano. Y ese cuidado entonces está en lo que Él viene diciendo anteriormente, con respecto a los tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo y el contraste entre Dios y las riquezas. Al Él exponer o al Él guiarnos a mirar en contraste el valor perecedero de una y la otra cosa, el valor perecedero de una y la trascendencia de la otra, a ver qué cosa es más confiable para seguir, una o la otra, y al hacernos pensar, entonces nos da un mandamiento. Por tanto, al tú considerar primero estas cosas, por tanto, no te afanes. Nosotros iríamos directamente a esa porción del texto para decir, ¿cómo es que no me debo afanar? Y seguimos leyendo el texto más abajo. Pero la realidad, lo que vemos aquí, que el Señor Jesús primero, antes de mandarnos, nos llama como que, ya va, piensa un momento, te voy a ayudar a pensar. Y luego de que pienses bien, entonces, y llegas a las conclusiones correctas, yo te voy a dar un mandamiento. Hijo, no te afanes. Entonces es muy importante considerar los aspectos que Él dice del versículo 19 al 24, y entonces recibiremos la conclusión para vivir de la que Él nos dice: no hay necesidad de tener afán y ansiedad. La desazón entonces de las cosas materiales, la desazón que nosotros manifestamos sobre las cosas materiales que tenemos o las que no tenemos, el afán por obtener mucho o el afán por obtener poco es un indicio de qué es lo que nuestro corazón está mirando. Ese es el punto de nuestro Señor en esa porción. El afán y la ansiedad por las cosas que tenemos o aún no tenemos, por las cosas que producimos o compramos, si es mucho o no es mucho. En el Sermón del Monte, en este sermón, el sermón más memorable de la historia de la humanidad, el Señor entonces nos deja saber o nos impulsa, nos llama a dónde debe estar nuestra confianza. El Señor nos deja ver aquí que Él reconoce que no somos personas meramente espirituales, que también tenemos un cuerpo, que no solo necesitan orar y nos manda a orar, que no solo nos manda a aprender la Biblia y tenemos que aprenderla, sino también que necesitamos comida, vestido y techo, y que para esas cosas Él es suficiente proveedor y seguro proveedor. El Señor nos está diciendo, mis queridos hermanos, que Él lo sabe. Él sabe. Es decir, el Señor dice, vuestro Padre sabe que tienes necesidad de eso. Él lo sabe porque nos creó. Pero no solamente porque nos creó, sino porque Él mismo lo experimentó cuando se encarnó en su Hijo Jesucristo. Ahora nosotros no solamente sabemos que Él lo sabe, sino que también no solamente lo sabe, sino que prometió
que nos cuidaría y nos proveería todo eso. Hermanos, Él prometió a su pueblo que le proveerá lo que necesita. Saber eso debe generar confianza y paz. Es confiar en las promesas de Dios. Entonces la pregunta evidente: ¿por qué nos afanamos? ¿Por qué muchas veces estamos llenos de ansiedad? Pero como lo he estado diciendo, el afán, la ansiedad, la preocupación no es la raíz del problema, es el resultado del verdadero problema. El resultado, la conclusión de un problema más profundo que tenemos. El Señor Jesús nos dice que el problema está en lo que está mirando nuestro corazón. Nuestro corazón. Así que nos básicamente en las porciones del 19 hasta el 24 nos establece y nos dice cuáles son esas cosas, que al final es lo mismo, la misma manera de decir, es una manera repetitiva de decir lo mismo de otros ángulos, y entonces allí esta es la que vamos a mirar, a meditar en esto, y entonces iremos a la conclusión. Versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Versículo 21. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Lo primero que vemos en estas palabras del Señor Jesús es que hay un mandato. La forma de pronunciar es un imperativo. No hagas tesoros en el cielo, en la tierra, perdón. No te debes esmerar, desgastar, aplicar todas tus capacidades para hacer tesoros en la tierra. Déjenme aclarar antes de continuar qué es lo que no significa eso. Significa estas palabras que el cristiano no debe desear tener una casa propia, o que es mal que anhele o que tenga su casa propia. No lo es. Significan estas palabras que el cristiano no tiene libertad para el emprendimiento empresarial y probablemente, si el Señor le ayuda, poder generar mayores ingresos de lo que hasta el momento tiene. No lo es. Significa que está prohibido para el cristiano, o la Biblia condena la propiedad privada. No lo es. Significa que entonces el cristiano, habiendo sus ingresos, pueda hacer una provisión que le ayude con respecto, por ejemplo, en las circunstancias de salud para él y su familia. No lo es.
Significa que el cristiano está mal si de una manera cambia en las oportunidades laborales legítimas para obtener mayores ingresos, inclusive a veces que estos ingresos puedan ser generación de riqueza. No lo es, hermano. El Señor, la Biblia, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento no condenan las riquezas. No sería necesario enfatizar, pero viene a mi mente cierto video público, por eso lo puedo citar, cuando el expresidente ya fallecido Hugo Chávez dijo públicamente: ser rico es malo, Cristo lo condena. Con todo el respeto que se merece, pero estaba muy equivocado, como en muchas otras cosas. Sin embargo, no lo es. La Biblia no condena eso. La palabra del Señor enseña de creyentes piadosos que honraron a Dios y que eran muy adinerados. Sin embargo, aunque vamos a tenerlo muy presente, no es el tema principal, pero lo vamos a tener muy presente. El punto acá que nos está diciendo el Señor: no hagan o no se esmeren en hacer tesoros en la tierra. ¿Qué debemos entender entonces como tesoros en la tierra? Las tres imágenes que utiliza el Señor de las cosas que corrompen las riquezas en la tierra, precisamente nos ayudan a entender a qué se está refiriendo Él, cuál es ese desespero o ansiedad que manifiestan las personas del mundo y que el cristiano debe evitar. Habla de tres cosas, dice: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla, el orín lo corrompen, y también ese tipo de tesoro los ladrones hurtan. La polilla es ese tipo que deteriora la ropa, es decir, el vestido. No hagan de lo que se ponen un tesoro en la tierra, porque eso es fácilmente, eso es corruptible. La polilla en un momento que lo va a deshacer. La segunda imagen que utiliza es el orín. El orín es un insecto que precisamente también se comen los cereales que se guardaban en graneros para aquella época. Acuérdense que el almacenar, bueno, hoy también almacenar era un método de tener la comida, pero a veces no se podía fumigar o evitar la corrupción del cereal precisamente por este insecto llamado el orín. Entonces allí está hablando del sustento. Y en tercer lugar, el tesoro es vulnerable a los ladrones. ¿Y qué hacen los ladrones? Se llevan las posesiones materiales. De esta manera entonces tenemos una idea de lo que el Señor le prohíbe a su pueblo: afanarse de una manera que eso sea lo único para lo que Él vive, y que es la ropa, la comida y las cosas materiales, las posesiones materiales. Uno dirá: Dios mío, pero eso es a lo que yo me dedico. Si bien en nuestro país o en estas situaciones nosotros la contingencia es tal que básicamente algunas familias laboran para conseguir el diario, y debemos reconocer que algunos ni para el diario completo, cuando nosotros hablamos de nuestros aspectos de las 3 comidas diarias, como quizás lo manejábamos en un tiempo atrás, pero la Biblia enseña, el Señor está diciendo: no dejes que todas tus fuerzas, todos tus recursos, toda tu capacidad sea involucrada solamente para cuidar eso. ¿No debemos comprar comida? Por supuesto que debemos comprar comida.
Por supuesto que, por ejemplo, los padres debemos guardar para nuestros hijos. Podemos ayudar a otros. Es imposible, como me manda la Biblia, a que nosotros ayudemos a otra persona. Si yo no tengo, yo no lo puedo ayudar. De hecho, se nos enseña, el que no trabajaba, trabaje, y así tendrá que compartir con el que no tiene. Así que para que yo pueda ayudar a otros, en primer lugar yo tengo que tener. Ahora, no nos está diciendo el Señor que el creyente no debe ocuparse o gastar el dinero en la comida, el vestido o que en alguna posesión material que éste tenga. Está prohibiendo que todo lo que tú hagas, eres y todo proyecto que tú hagas sea sola y únicamente exclusivo para obtener o preservar esas tres cosas. ¿Me estoy explicando? Dios espera, el Señor Jesús manda a su pueblo. Y si tú te consideras su pueblo, entonces es un mandamiento para ti y para mí, que tenemos prohibido enfocar toda nuestra vida, hablándolo de una manera todo general, en solo para producir eso y preservar eso. ¿Qué significa entonces? Que la obtención de esas cosas son legítimas en la medida que no tengan o no llenen completamente mi vida. Que yo no sea alguien identificado o reconocido porque se aplica única y exclusivamente a eso. Es decir, mis queridos hermanos, que Dios espera que usted se involucre en el reino de Dios, que no consiste en comida y bebida. Que Dios espera que usted use inclusive sus posesiones materiales, la adquisición de bienes de este como venga, su dinero producido por el trabajo, inclusive la ropa que se pone, con un aspecto mirando siempre lo eterno. Pero hay personas, por supuesto, que buscan estas cosas como simplemente un aspecto, como un fin en sí mismas, que por cierto nunca están satisfechos. El Señor entonces nos llama la atención a que no dejemos que toda nuestra capacidad como creyentes en lo que producimos y somos sea concentrado y dejado solo para conseguir esas cosas. Hay aspectos, hermanos, del reino de Dios en los cuales tú puedes decir que estás involucrado. Son preguntas para cada uno respondernos en nuestras conciencias delante del Señor. O el Señor podría decirte que si el Señor pasara una película de tu vida o en tu mente, tú la pasas allí con la ayuda del Señor, fue todo un afán y un trabajar por mera y únicamente estas tres cosas. El Señor nos ayude a reflexionar, puesto que debemos hacer de estas cosas más bien medios que pueden ser útiles en la profundización o la propagación del reino de Dios, tanto en mi persona como en otros. Un ejemplo básico, pero cómo la ropa puede ser influencia en el reino de Dios. Por ejemplo, cuando tengo que incluir a los hombres, porque hoy los hombres se quieren vestir más como mujer que como hombre, o bueno, si eres cristiano no deberías tener ese problema, ¿cierto? Hombres y mujeres, a la hora de adquirir algo, se preguntan
esto le da gloria a Dios. Si yo salgo con esto, seré tropezadero a alguien. Cuestionaría mi lealtad, señorío y subordinación a Jesucristo, aún estas cosas. El gasto, con esto es algo muy privado, porque significaría que, si yo quiero tener 10, 15, 20, 30 pares de zapatos, eso es mi problema, esa es mi plata, yo trabajé, yo me lo merezco. Sí, podría ser eso, o el gasto o el dinero que se utiliza para la expansión del reino o no. O, por ejemplo, pudiera gastarse, si no lo ves desde el punto de vista a otro, en un buen libro que te ayudaría a crecer espiritualmente. Estoy dando solo meros ejemplos. Por supuesto, usted debe, con la ayuda del Señor, en su libertad que Dios le dio, utilizar correctamente sus recursos. Versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, ¿qué? Allí estará el corazón. Segunda parte, el tiempo se nos ha ido, versículo 22. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? A primera vista uno cree que esto es como otro tema. Bueno, está hablando acerca de en qué observo. Pero como es un párrafo completo que tiene que ver con el afán y la ansiedad y con el uso y nuestra perspectiva hacia las cosas materiales, el Señor está usando el ejemplo del cuerpo, del ojo, como el lugar aquello donde se enfoca la mirada, en querer decir donde el alma está su confianza. Está reforzando su argumento, está repitiendo su argumento. Es decir, que si al aspecto donde tú tienes los ojos puestos son en las cosas materiales y no tienen que ver nada con las cosas del reino de Dios, si Él dice, si tu ojo, si esa parte principal tiene que ver solamente con lo material, si eso es tinieblas, porque no tiene que ver con Dios, ¿cuánto más entonces el resto de tu vida? Ese es el punto, pero que lo debemos justificar con el contexto de lo que está hablando, porque después viene hablando y pone el contraste entre las riquezas y Dios. Habla más claramente. Primero habló de tesoros en el cielo, tesoros en la tierra. La lámpara del cuerpo es el ojo, que deposita si es bueno o si es malo. Y en tercer lugar, él entonces habla más abiertamente. Es decir, no se puede servir a Dios y a las riquezas. Lucas capítulo 12 nos dice el Señor una parábola donde el creyente debe tener sumo cuidado con la producción de riquezas que lo lleven a un estado de ociosidad y de ligereza. Capítulo 12, versículo 16. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Esos son aspectos o pensamientos de alguien que ve el mundo desde el punto de vista meramente terrenal. Bueno, ya tengo mucha plata, ¿qué voy a hacer? Disfrutar la vida y ya. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es todo el que hace para sí tesoro
y no es rico ¿qué? Para con Dios. Entonces en esta porción el Señor está quitándonos esa perspectiva errónea que tienen los paganos acerca de las posesiones materiales. Hasta el momento usted puede pensar, bueno, definitivamente eso está, el afán y la ansiedad es un pecado para las personas que tienen dinero. Pero como yo soy pobre, bueno, yo no tengo ese problema de riqueza, si produzco dinero, si lo invierto bien, no, yo apenas básico para el sustento, para mí y para más nadie. El afán y la ansiedad es el mismo pecado que lo comete tanto el cristiano con abundancia, porque cae en el pecado de la avaricia, como lo hemos descrito, y el pecado y el cristiano que no tiene esa abundancia, pero cae en el pecado de la ansiedad. El punto del Señor es, ambos son vulnerables a caer en este pecado. Primera carta de Pablo a Timoteo. Nuevamente, como os dije, el Señor no está diciendo que ser rico es malo. Más bien reconoce que Él le da la riqueza a muchas personas. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 17. Dice el apóstol: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. Que después dice, ¿en el Dios vivo qué? Nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, usted tiene que tener mucho cuidado. Cuando le surge la envidia, eso es un pecado. Cuando ve a alguien con prosperidad material, y si esa persona lo ha logrado, estoy hablando por supuesto de lograr riqueza de manera legítima, la Biblia dice, Dios se lo ha dado. Bueno, y usted después pregúntele a Dios por qué no se lo dio a usted. Pero Dios le dio eso a ese creyente. Y le dice, para que la disfrute. Que no te la da a ti, es un asunto que resuelve tú con Dios después, pero no debes juzgar. Obviamente también se le encomienda al rico hacer uso sabio de estas posesiones. Capítulo 6, versículo 8. Capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos, ¿qué, hermanos? Contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Cuál es el problema entonces? La raíz de todos los males según este texto, el amor al dinero y la codicia. La codicia que manifiesta una persona rica por ser tan avaro con respecto a las cosas que tiene y que no encuentra qué hacer, pero la codicia que tienen los pobres anhelando tener lo que no tienen. Así que hay medios naturales y habilidades, oportunidades que si el Señor nos da para generar riqueza, le demos alabanza y gloria. Pero si tú dices, o tu experiencia es, mi querido hermano y hermana, que usted le es leal al Señor solamente cuando le va bien, que usted es feliz y canta, por supuesto, cuando toda la provisión que usted quería y más vino, pero que cuando pasa por tiempos de estrechez, usted no lee la Biblia, no ora, no me provoca ir a la iglesia, no quiero saber nada de los cristianos, no se engañe a usted mismo, usted no es cristiano.
Usted cuando alaba, cuando está feliz, cuando está sonriente, usted lo es por las dádivas que el Señor le ha dado. Que al final usted es feliz por las dádivas, pero no es feliz por el dador. El punto es que el creyente que tiene una perspectiva correcta de las cosas materiales, no solamente es feliz por las dádivas, es feliz por el dador. Y él sabe que por Jesucristo, él nunca le será arrebatado. No significa que no nos sentimos desanimados cuando hay enfermedad, o si obviamente no tengo el dinero para cubrir algo, que me entristezca, que mi ánimo no está en el mismo nivel como en otras ocasiones, pero la lealtad máxima, el Señor sabe que es con Él, y los hermanos saben es con el Señor, que como Job decía, aunque Él me matare, en Él esperaré. Que llegó a decir, bendito sea Dios, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted me dirá, ay pastor, venga para mi casa y tenga las mismas necesidades que yo tengo. Como que no, yo tengo otros, yo vivo en Suiza, no sé, y yo vengo los domingos a predicar nada más. Pero no, venga a mi casa y viva como las que yo paso. Tenga el esposo que yo tengo, tenga la esposa que yo tengo. No, cuando sus hijos sean como los hijos míos. Vamos a ver si usted va a predicar. Mire, probablemente es verdad, yo no tengo las mismas situaciones que usted. O no sé por todas precisamente por las que usted pasa. Pero de algo sí estoy seguro. Su situación no es peor que la de Job. Y Job dijo, sea el nombre de Jehová bendito en cualquier situación. En cualquier situación. Por eso él dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. Estimará al uno y menospreciará al otro. Estoy hablando de Mateo 6:24. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Nos ha puesto entonces a ponderar, a hacer contraste, a medir las cosas materiales del cielo, las cosas terrenales. Las cosas que simplemente yo miro que son en este plano terrenal, o yo veo, actúo, planifico en base a lo que es trascendente también. Usted me dirá, pero ¿cómo me involucro yo en algo del cielo, trascendente? Por ejemplo, cuando le predica un alma para que venga a Cristo. Eso no es una obra para cosas que perduran eternamente. Cuando se empeña en aprender lo que Dios le dice para aplicarlo a su vida y obviamente ser ejemplo de a otros. Cuando utiliza inclusive sus recursos económicos para la expansión del reino de Dios o para ayudar a otros, porque la gloria, la gracia de Dios ha sido suficiente con usted y usted entonces busca. Eso es involucrarse y otras muchas ideas que no tengo el tiempo de dar. Puesto que entonces el Señor dice, ¿qué es más trascendente? ¿El cielo o solo lo terrenal? ¿Las cosas que ves o las cosas trascendentes? ¿Dios o las riquezas? Mide eso, hermano. Considera eso. Y luego que tengas la conclusión de eso, Él dice, por tanto, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Lo que empezó en el 19. Nos dice que los pájaros Él los cuida. La hierba del campo se viste mejor. Los lirios del campo, quise decir. Ni Salomón se pudo vestir como uno de ellos. Versículo 30. Del capítulo 6 de Mateo. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Hermanos, el Señor cuida a su pueblo. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos,
Porque los gentiles, la comparación, esa es la manera de pensar del mundano. Los gentiles buscan todas estas cosas. Vuestro Padre Celestial sabe. Y hermano, cuando esté en la situación, dígase usted mismo, no se lo diga, Él sabe. Luis, Él sabe. Cálmate, alma mía. Él sabe de qué tienes necesidad. Mas tú, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué, hermano? Todas estas cosas. ¿Qué cosas? Las que viene hablando. Ellas serán añadidas. De lo que hemos leído a lo que experimentemos a diario, hay una diferencia de fe y confianza. Confianza en las palabras de Jesús o no. Como les dije al principio, el profunda paz y tranquilidad la experimentaremos en la medida que usted le crea al Señor. No hay otra. No hay otra. Oh Señor, gracias. Porque nos enseñas a través de tu palabra cómo debe ser nuestra perspectiva de nuestra vida y nuestras cosas materiales y terrenales. Oh Señor, te confieso mi pecado, haber caído, me he distraído en la mirada, Señor, en sopesar y pensar sobre el valor de las cosas verdaderamente. Oh Dios, ¿cuántas veces tu pueblo se ha ido volcado a solas a meras cosas materiales y terrenales? Pero aquí tu palabra es muy clara, Señor. Danos la sabiduría, el poder y la habilidad para vivir buscando tu reino, tu justicia y experimentar tu cuidado en nosotros en estas cosas. Señor, de entre nosotros, habiendo hermanos que les has bendecido con riqueza, gracias, Señor. Ayúdales en tu sabiduría, en tu palabra, a administrarlas y usarlas correctamente. Señor, entre nuestro pueblo hay personas con no el mismo privilegio. Guárdanos del pecado, de la ansiedad. Ayúdanos a realmente hacer lo que nos has permitido obrar, trabajar y estar contentos con los que nos das en el día a día. Pero sobre todo, que nuestras vidas se aboquen al reino de Dios y su justicia. A ti nos encomendamos, Padre bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén.